Hoy ponemos sobre la mesa un tema prioritario que nos compete a todos, sobre todo a 3 semanas del terremoto del 24 de junio, que afectó a una parte de nuestro país, pero se puede decir que afectó a toda Venezuela. Hoy muy especialmente debemos tomar en cuenta también el estado Zulia, que se encuentra en un momento crucial porque hay que hacer evaluaciones, auditoría y tal vez reconstrucción de la infraestructura civil, comercial e industrial. Y para eso tenemos al presidente de la Cámara de la Construcción del Estado Zulia, al ingeniero Néstor Díaz. Néstor, bienvenido. Eres amigo de nuestro club de negocios y quisimos tener una voz experta para que nos dieras información de lo que ocurre en La Guaira, en Caracas y lo que debe acontecer en el resto del país. Bienvenido. Vamos a empezar con las preguntas, Néstor. Para iniciar la conversación, luego de los lamentables sucesos, ¿cuál es el diagnóstico que tú tienes preliminar que maneja la Cámara de la Construcción de Venezuela sobre lo que ocurrió en La Guaira? Ok, muy buenos días. Gracias verdaderamente por esta invitación, pues este excelente programa. Pues. La idea acá es vamos a comentar, a decir ciertas cosas, no de ya ciertas cosas que se saben o algo, ¿no? Sino más o menos hacia dónde también se han estado yendo los criterios o las suposiciones, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Es obvio que hubo un terremoto muy fuerte, un doblete, en sus niveles 7.2, 7.5, 7.6, no importa. Es una suma de fuerzas que tal vez se elevó a 7.8, a 8, a 9, eso todavía no está sumamente claro. Eso es una realidad. Los estudios lo dirán pues en su momento dado. ¿Qué sucedió realmente? Precisamente una fuerza del suelo, que viene del suelo tan importante, equivalente a unas cuantas bombas atómicas, evidentemente tiene que haber afectación estructural sobre edificaciones. Muchas edificaciones son de data vieja, los tipos de suelo, lo más importante, digamos, en esa zona, que anteriormente desde el AVE habían pronunciamientos sobre los tipos de construcciones allí, más que hablar de los métodos de construcción, que si es anime, que si es esto, que tal, no, sencillamente la mayoría de los métodos son correctos y son aprobados en el mundo internacionalmente y funcionan muy bien, pero evidentemente una fuerza del suelo que a lo mejor tomó, vamos a decir, algunas edificaciones ya con algunos daños estructurales por falta de mantenimiento. Acuérdense que también esa zona es de alta corrosión, ¿verdad? Y no se ve del todo porque a veces el acero está dañado estructuralmente por dentro y todavía no ha explotado, vamos a decir, el concreto, y podemos tener altos niveles de corrosión también en muchas edificaciones. Por supuesto, aquí lo más importante o el objetivo fundamental es aclarar, o sea, realmente que tal vez contra una fuerza tan grande no es fácil que cualquier estructura aguante. Quedaron algunas estructuras en pie o algo, la gente dice que quedaron destrozadas por las paredes, las cosas, no. Las edificaciones sismorresistentes se hacen para eso, porque la idea es que sencillamente aguanten la estructura, okay, y aguanten las columnas. Se pueden partir las vigas, se pueden partir eso, para que no se venga abajo. Que se caigan las paredes, no importa, más bien las paredes no hacen fuerza. Si tú te pones a ver la cantidad de daños, se habla que hay más de 190 edificios que se derrumbaron. Es algo, parece increíble, porque he visto estadísticas, he visto información, he oído algunos expertos que hablan de que esa cantidad de edificios en un terremoto no se caen así de la noche a la mañana con un solo temblor, ¿no? Pero aquí pasó y se dice que no dio tiempo de nada, no dio tiempo de que la gente se preparara, de salir, no da tiempo. ¿Eso es así? Bueno, mira, un terremoto es impredecible. Nadie sabe realmente cuándo va a suceder. Podemos hablar de historia, podemos hablar de ciertos unos análisis que hacen la gente que sabe de estos terremotos o los maneja. La gente de Funvisi, por lo menos aquí tienen expertos muy buenos. Y no es que estaba advertido, pero hay lo que se llama una recurrencia de terremotos. Y se habla como de periodos vencidos. Okay. O sea, que ocurren tantos años aproximadamente. Y más que las condiciones, vamos a decirlo, del sitio, los suelos arenosos, aluvionales,
estamos en un borde costero, o sea, Ok. totalmente, ¿no? Entonces, allí evidentemente se requiere la parte más fuerte de las normas sísmicas, vamos a decirlo así, porque las normas sismoresistentes son lo mínimo de seguridad que hay que tener. Néstor, dejamos una inquietud. Las normas de sismo resistencia en Venezuela, ¿eso está actualizado? ¿Eso se revisa cuando se va a construir algo? ¿Qué me puedes decir al respecto? Ok, la última norma data del 2019, Ok. ¿verdad? Totalmente aprobada y prácticamente, si te pones a ver en Venezuela, se ha construido poco en los últimos años. Sí, sí. Por lo tanto, casi todo data del 2019 para abajo. Vamos a estar claros de eso, ¿no? Hay muchas edificaciones de más de 40, 50 años, estilo, ya hechos incluso bajo una norma más vieja todavía, correcto. Sí debemos revisarla, esto es una experiencia, una oportunidad muy grande para revisarla. Pero realmente, ¿qué sucedió? Todavía hay que esperar los informes de los verdaderos expertos, hacer verdaderamente los estudios de suelo, porque a ver, ya que quedó algo, una experiencia muy grande, vemos edificios que tal vez no sufrieron ningún daño a simple vista, pero no sabemos cómo está lo que no se ve. ¿Cómo podemos ver las fundaciones de un edificio? ¿Qué tipo? Si fue acorde al tipo de terreno, que si fue piloteado o algo. Bueno, sencillamente ahí es donde tenemos que revisar mucho, ¿no? Y evidentemente, si hay algunas edificaciones de estas que fueron construidas, vamos a decir, en contra de la norma o no se respetó verdaderamente, van a salir a la vista, porque la idea es sencillamente que se investiguen adecuadamente la mayoría de todos los edificios, y en este mismo momento, al remover escombros y tal, y al comenzar a ver las fundaciones o sacar realmente lo que está debajo, lo que está en infraestructura, se van a poder detallar muchas cosas que nos van a dar muy buena experiencia para hacer una revisión, modificaciones, actualizaciones. Todos los procesos en la vida tienen que ser modificados gracias a lo que se va estudiando, se va sabiendo, y a desgracia de como esta verdaderamente, que nos hace y nos tiene que hacer abrir los ojos, no solamente lo que sucedió allí, en la misma Caracas y en el mismo estado Zulia, que es el tema al cual nosotros hemos estado abocados un poco también en esta semana, ¿no? Porque si hablamos, como debemos decir, el Zulia es una zona sísmica, sí lo es. Ok, es bueno saber eso. Todos los municipios del estado Zulia prácticamente están en borde costero, menos 2. Eso es una cosa muy importante. Nosotros tenemos terrenos muy similares a los que hay en La Guaira. En La Guaira. Nosotros en muy pocos sitios tenemos roca, vamos a decirlo así, que es verdaderamente sobre lo que se debe cimentar. Y bueno, pero no es que significa que no se pueda construir. Claro. Fíjate que ya hay una opinión de un experto japonés ahí mismo, que ahí se pueden construir este edificio de 50 pisos. Y tiene toda la razón, pero hay que evidentemente... Pero aplicando las normas. Las normas, la naturaleza, contra los deslaves, contra estas cosas, ya hay otros problemas que tal vez no los tenemos acá, pues, ¿no? Entonces, esa auditoría técnica forense ¿se va a aplicar a todo el país o ahorita se va a enfocar solamente en La Guaira por la emergencia? Pero yo creo que cada cámara debería aplicarla en cada región. ¿Qué me dices al respecto? Perfecto. Realmente, vamos a decir, a nivel nacional, tanto entonces en este caso en Caracas fundamentalmente y ahí en La Guaira, pero ahorita más que todo en Caracas donde se está aplicando, sí se está haciendo con la Cámara Venezolana, se está haciendo con la Universidad Metropolitana, la UCB, también están interviniendo. Estamos en una etapa de formación para hacer las inspecciones adecuadamente, a un criterio, a una planilla específica, lo que se debe revisar, digamos, como que dice, a primera vista. Pero estas inspecciones oculares, en su mayor parte, a menos que el edificio ya se le vea un gran daño en la estructura o algo, merecen otro tipo de inspección un poquito más fuerte, incluso hasta ciertos equipos especiales para medir espesores de acero que no se ve, como tú dices, lo que no se ve, lo que no podemos ver. Y hacia abajo también, a lo mejor hay que hacer perforaciones. Néstor, dejamos al aire la auditoría técnica forense que hay que aplicar y que la están aplicando ahorita en Caracas, La Guaira, pero
debería aplicarse a nivel nacional. Dejaste la idea de que la... Sí, esa es la idea, ¿no? Acá en el Zulia, a través del Centro de Ingenieros, la Universidad del Zulia fundamentalmente, y nosotros hemos estado participando, dando unas charlas técnicas de una formación básica, ¿no? Okay. Porque sería, vamos a decir, para entregar verdaderamente, y en eso queremos ser muy responsables, un certificado como que un ingeniero está aptamente preparado para hacer una inspección y poder clasificar realmente una edificación habitacional, un galpón, una estructura petrolera, una estructura eléctrica, unas cosas. Aquí pasó de todo a todo. Sí. Todo se movió. Todo se movió y está bien. Lo más importante es la parte de las edificaciones, de vida, donde hay personas, pero bueno, y tenemos 600 megavatios menos de energía porque el planta centro sufrió mucho, se cayeron veladores, partieron, se les desalinearon generadores, se partieron muchos de transformadores y tal, todas esas cosas. Y eso, ahí se está reparando. La situación La Guaira quedó bastante inservible, pero bueno, ya gracias a Dios. Las instalaciones de gas, porque a veces no te mata el sismo, sino pues el incendio que hay. Exacto. O sea, todo es un conjunto en cuestiones de esto, de una revisión, de unas inspectorías que hay que hacer. Y tal vez hasta las ciertas normas de ciertas instalaciones también hay que revisarlas. Por lo menos nosotros estamos muy propensos a que se revisen mucho las normas eléctricas y las normas de gas, porque, repito, no te mata el sismo, pero te mata la explosión después que hubo el incendio como hubo el gas. O te vas a quedar meses sin luz también, sin electricidad, muchas cosas, sin agua, sin tal. Entonces, bueno, realmente ese es otro punto. Aquí tenemos ese problema latente sin el terremoto. Bueno, empeoraría, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Está bien. La parte entonces de que responsablemente tenemos que ser parte de una formación muy seria, muy importante, bien manejada, para que, vamos a decir, los técnicos estén bien preparados para realizar las instalaciones. Exacto. En función de el apoyo, por supuesto, de los organismos gubernamentales, ¿no? Porque también ellos tienen que estar muy claros realmente del riesgo que podemos tener, los riesgos latentes que podemos tener acá. Aquí estamos muy cerca, Maracaibo está a 60 kilómetros de la falla de Ancón, de Oca y arribita, o sea, sencillamente. ¿Y dónde falló acá? Bueno, en esa zona por allá, pero esa es la falla que pasa por aquí también. Okay. Hay expertos que dicen que ya hay un sismo posiblemente que ya se venció su periodo de 50 años y que va a ser en la zona de Arajuro. Eso lo dice un experto de Funvice. Bueno, tendrá sus valores, sus demostraciones sísmicas para eso, pero son las advertencias, digamos, también de los expertos. A los expertos hay que escucharlos. Y el CIDES tocó la cuestión de los edificios en altura. Entonces, el problema es solamente los edificios en altura. Que el edificio en altura, tal vez de 5 o 6 pisos para arriba, pueda ser el que sufra más, vamos a decirlo así. Exacto. Pero no necesariamente. Si está bien construido, no hay ningún problema. O sea, es como dijiste ahorita, puede caerse la mampostería, pero la estructura debe mantenerse. Debería mantenerse, o sea, eso es lo que se busca realmente con las normas sismo resistentes, porque vamos a decir, el edificio hay que dejarlo moverse en armonía con el sismo. Okay. Tampoco es dejarlo entrar en lo que se llama el término de resonancia, ¿no? Que entonces las vibraciones y la frecuencia con que se mueven o algo se sumarían entonces, ¿no? Y entonces evidentemente la fuerza dinámica con que se va a mover el edificio lo que hace es empeorar, vamos a decir así. Ahora, por ejemplo, tú ves los casos, yo tengo familia en Chile y allá el temblor es algo rutinario y viven en edificios de más de 20 pisos y la gente siente que se les mueve todo. Y la vida continúa. Totalmente. No se paraliza, pero tampoco se cae ningún edificio. Y son sismos de cierta magnitud. Totalmente. Porque los sismos allá, hasta hace poco, creo que hace como un mes, 2 meses, hubo uno en otra zona que no era Santiago de Chile y hizo desastre, pero en un desierto. Era una zona desértica. Ahora, yo lo que observo es que aquí no hay una cultura sobre lo que acontece cuando hay un hecho de esa naturaleza. Esa cultura debe salir de los entes que dominan esto. En este caso, como dices tú, un colegio de ingenieros, una universidad, crear carreras entonces afines para manejar esta información. En los colegios, eso no se utiliza ya. Yo me acuerdo cuando yo era chamo, en mi colegio hacían ese simulacro, porque estoy hablando de hace 45 años atrás. Néstor, dejamos en el aire la cultura del sismo o del siniestro como tal.
porque puede ser cualquier tipo de siniestro, como dices tú, una explosión por fuga de gas, y se puede también desmoronar una estructura, un incendio y cualquier situación de la naturaleza que no podamos controlar. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, evidentemente tenemos que tratar de crear planes muy bien formulados con los organismos gubernamentales, ¿no? Y simulacros, como usted dice, una cultura verdaderamente para esto, preparada para esto, donde desde el colegio un niño entienda lo que es un sismo y cómo buscar la manera de la mejor protección. A veces no es salir corriendo a lo loco, sino meterse bajo una mesa, buscar una viga de carga fuerte o algo así por el estilo. Y a lo mejor eso le va a salvar la vida. Y si estoy en un piso alto, mira, ir hacia abajo no es la solución, más bien te a la azotea. Si el edificio se va a desplomar, te vas a quedar y vas a estar en la parte libre y es casi seguro que te vas a salvar. No te va a caer nada de la estructura encima. Exacto. Y estás arriba y el edificio se desploma contigo. O sea, digamos, son tantas cosas realmente que debemos aprender. No, olvídate de meterte un ascensor. Y cuánta gente tal vez se metieron en el ascensor y se desplomaron y el ascensor se desniveló y se quedaron ahí trancadas, pues vamos a decir así, sin poder salir. Es un poco de todo. Y cómo atacarlo, digamos, a nivel de fuerzas, tanto militares como la parte de ayudas, ambulancia, incluso fíjate que ahorita aprendimos que es necesario tener tal vez la formulación de patios para manejo de maquinarias, porque las maquinarias también inmediatamente tienen que comenzar a llegar para remover escombros para salvar vidas. Exacto. ¿Verdad? Porque a veces el rescatista no puede solo, o sea, es una cuestión formulada, pero llegan allá, tenemos que tener máquinas de soldar ahí, esmeriles para partir, no sé qué cosa, porque eso es lo que salva vida momentáneamente, pero hay que saberlo hacer también, porque cuántos también no han hecho unos rescates o tratado de hacer unos rescates con la mejor intención y lo que han hecho es dominar es de desplomar causar más daño. Causar más daño, sí, realmente, todo eso, tenemos que tener toda una cultura y toda una adecuada formación para eso. Ahora, tengo entendido, Néstor, que recientemente se llevó a cabo el Foro de Riesgos Sísmicos en el Zulia, con una destacada participación de empresas y especialistas de la región. ¿Qué me puedes decir de esto? Sí, eso lo tuvimos el martes en la mañana, ¿no? Realmente estuvimos muy complacidos y fue buena la participación de organismos, alcaldías, gobernación igualita, de buena manera, con la participación incluso del secretario de Gobierno de Desarrollo Económico, el de ISUBI, el presidente de ISUBI, o sea, y el de infraestructura de acá de la gobernación. Nos pareció muy bueno porque realmente esta es la idea, ¿no? Que podamos, vamos a decir, comunicarnos y hacer entender un poquito dónde estamos, pues. Llevamos expertos, digamos, en área estructural, en área parte de formas de construir, vamos a decir, métodos constructivos. También llevamos un fabricante muy específico de acá que maneja esa parte de construcción con perfiles livianos, anime, porque está satanizado el anime. Sí. Y realmente no es así. Pues. El anime se utiliza desde hace mucho tiempo. No, y más bien aligera las cargas y tal, tiene expansión térmica, tiene una gran cantidad de usos, pero no hay que entender. Ahora, que yo lo use mal es otra cosa, ¿no? Ese es el detalle. Como todas las cosas en la vida. Queríamos dar a entender fundamentalmente de que el profesionalismo a la hora de construir es muy importante. Sí. Desde el punto de vista, desde el ingeniero que calcula, o los ingenieros que calculan todas las instalaciones, desde el proceso también donde tenemos un centro de ingenieros con una multifirma para responsabilizarse verdaderamente estos profesionales de alguna manera. Después tenemos evidentemente la participación de las alcaldías en los permisos que se deben dar adecuadamente y de alguna manera tener una también revisión de que se esté construyendo como se debe construir. Después evidentemente viene la parte de la construcción, donde también debe haber una inspección muy importante, porque vamos a estar claros, nosotros tal vez podamos responder por algunos contratistas de los nuestros, de la Cámara de Construcción, donde de alguna manera estamos como certificados por nosotros mismos, no por nadie tampoco. Sí. Eso también hay que variarlo. Estamos de acuerdo que ojalá nos certifique el centro de ingenieros, y nosotros al centro de ingenieros le apoyamos mucho para ayudar a la certificación de profesionales, porque de alguna manera nosotros somos la escuela de campo.
Okay. El centro de ingeniería de la universidad es la escuela teórica y nosotros la de campo. Los ingenieros van a practicar y van a ver las cosas en las construcciones. En las obras en sí. En las construcciones. Entonces, cuando nosotros nos piden una clasificación para clasificar a un ingeniero, el ingeniero lleva todo su currículum allá de todas las obras en que ha participado. Y esa experiencia es la que va a transmitir a estas personas. Esa experiencia es la que se va a transmitir verdaderamente para que exista la clasificación adecuada. Porque no porque yo tenga 40 años de graduado, a lo mejor yo estoy preparado para calcular un edificio de 30 pisos, 40 pisos. Y no porque yo tenga 3, 4 años de graduado, no lo estoy. Mire, la experiencia es la que vale. Estaba dando la idea de verdaderamente esa certificación, de que un profesional está verdaderamente preparado para calcular, para inspeccionar, para construir completamente. Y estoy hablando del profesional ingeniero, el arquitecto, el técnico, pero también quiero hablar del oficio, del albañil, del electricista, del cabillero. O sea, de alguna manera, aquí se perdió desde hace mucho tiempo un manual de obra de construcción. Bueno, nosotros lo tenemos, donde verdaderamente el personal que uno contrataba te traía un certificado del INSEE, por ejemplo. Tengo una anécdota que leí y me llamó mucho la atención y te dije, le voy a preguntar a Néstor cuando lo vea. Dice que las casas de los cerros, lo que llamamos unos ranchos o casas humildes de los cerros de Caracas, no se cayeron. Pero dice que muchos de los que construyeron esas casas eran los cabilleros, los maestros de obra que trabajaron en las grandes obras de Caracas, y esa técnica, esa experiencia la trasladaron a esos sitios, y tal vez en una casa humilde que la fachada se ve sin frisar, pero la estructura aguantó los movimientos, las lluvias y todo eso. Eso es así. Bueno, se ve de todo, ¿no? Tienes razón cuando dices en eso, donde evidentemente puede haber algunas personas de conocimiento empírico, vamos a decir así, o conocimiento por tantos años haciéndolo de alguna forma y viendo las mejoras que se van asociando a las construcciones, ¿no? Y que tuvieron la oportunidad de trabajar con gente profesional, capacitada, actualizándose adecuadamente. Entonces ellos están haciendo un copy-paste, vamos a decir así. Y eso tal vez es válido de alguna manera. Ahora, también una cosa, los cerros son rocas. Sí. ¿Ok? Son terrenos, pareciera, macizos. Son más firmes, evidentemente, que construir sobre terrenos arenosos, en bordes costeros, totalmente, que me tengo que retirar ¿cuánto? No, la gente dice, no, que te tienes que retirar 500 metros, que te tienes que retirar 1 kilómetro. No. Todo depende la zonificación propiamente que tiene la mayoría de los terrenos en las áreas nuestras. Por ejemplo, nosotros queremos que se impulse verdaderamente la microzonificación de todo el estado Zulia, pero es que empecemos realmente por Maracaibo, porque sí hay aquí posibilidades, digamos, de fallas estructurales por los tipos de terrenos o cómo se construye. Vuelvo y repito, suelos blandos, lineales, playa costera, corrosión, tenemos todos los elementos para que realmente puedan fallar estructuras por envejecimiento sobre todo, o por falta de mantenimiento, como vemos en algunos casos, algunas estructuras que por allí tienen asomada vamos a decir, el acero, las cabillas, tienen explotado el concreto o algo. Entonces, no es que esté mala, no es que se va a caer, el concreto también es muy noble, tiene todos sus factores de seguridad y eso, pero realmente ya de tomar atención, porque a la hora de un sismo no se va a comportar igual. Esa es la idea fundamental. Ahora, y revisar muchas instalaciones de hace años de edad. Eso es lo que te iba a decir. La gente cuando construye, o en estos casos, muchas veces, mucha gente de conocimiento empírico o que aplica la autoconstrucción, ¿verdad? Y verdadero conocimiento, sin pedir los permisos como debe ser, hasta sin un estudio de suelo, porque me dieron el del edificio que construyeron al lado, y yo tal, no, puede ser que a menos de 100 metros me varíe el suelo. Aquí se hacen muchas cosas de acero muy bien, o como hablamos nosotros mucho en el foro, de métodos mixtos, para buscar realmente qué es lo que más conviene. A lo mejor no es el más económico, pero ese es el que te va a garantizar la sismoresistencia. Entonces, ahí es que realmente aquí es donde se viene a resaltar realmente que el ingeniero es ingeniero para eso. O sea, el médico es médico para eso. Mi pregunta va para esto. ¿Quién evalúa la calidad de los materiales constructivos? Bueno, realmente todo lo que acabas de decir es verdad en cierta forma.
No quería que me reprobaras eso. No, es verdad de cierta forma, sí. Hemos tenido aquí la entrada de muchos materiales y equipos, muchas cosas que realmente tal vez están fuera de norma para la adaptación de nosotros. Pero sí realmente hay una cosa que hay que resaltar. El material puede ser muy bueno, pero si no es aplicado adecuadamente por un profesional como debe ser, no va a ser. Va a fallar. Va a fallar totalmente. Si yo voy a aplicar una pintura y no he limpiado bien la superficie adecuadamente, mira, puede ser la mejor del mundo para no decir aquí marcas, pero no va a servir, no va a funcionar bien, porque para eso sencillamente es el profesionalismo, para eso es precisamente la experiencia que de alguna manera, por ejemplo, nosotros lo decimos claramente, no es la cámara de construcción, son muchos de los constructores que están allá, que son una escuela. Entonces a nosotros nos preguntan mucho, mira, este material es bueno, ¿qué tal? No lo conozco, no lo he usado. Mira, pero es que me dicen el tal y me están trayendo un certificado firmado por Donald Trump, pero es que yo no lo he usado. Así te lo digo. Yo no lo he usado, o sea, es la responsabilidad. Sí, porque no es lo mismo que te diga yo, sí, mira, tiene certificado y tengo 200 empresas internacionales, aquí están los certificados, pero yo no lo he usado. O sea, entonces realmente, vamos a decir, la construcción debe regirse mucho por lo que realmente ya tienes una buena experiencia. Ahora, existía un ente que se llamaba Sencamer. Existe. Exacto, pero tú no lo oyes. No, sí. Sí se oye. Ok, vamos a decir que existe entonces. Pero no evalúa este tipo de productos que están entrando en masa al país, que se venden en muchas ferreterías, que tú no sabes cuál es el control de calidad y las pruebas a que fueron sometidos. Y esas evaluaciones tú no las ves por ningún lado. Antes existían unas normas Covenir, que todavía existen. Le daba uno como una seguridad de que estaba trabajando con productos de calidad, aunque fuese importado. O podría venir de China, por decirlo así, pero eran de primera calidad. Entonces, eso es lo que yo veo. Y ustedes hace poco me enteré que firmaron un acuerdo con la Cámara Ferretera. Entonces, eso se está buscando también. Trabajar no solamente con acuerdos de tipo institucional, sino también ir un poco más allá para tener un material de calidad. ¿Qué me puedes decir? Mira, lo que acabas de decir es cierto también en todos los aspectos. Tenemos mucha entrada de productos importados que sabemos que no pasan por Sencamer, vamos a decir así, ¿no? Y allí es donde verdaderamente el producto venezolano a veces no puede competir, porque la forma de producir aquí, con todos los problemas que tenemos y los problemas tributarios y todo eso, no competimos en precio en muchos casos. Pero hay que tener cuidado precisamente con lo que entra, porque lo que entra no porque es importado es bueno, lo que entra, vamos a decir, está bajo otras normas determinadas de otro país que allá funcionan, tal vez por el clima, por su tropicalización, diferentes aspectos que no son los mismos operacionales acá. Yo no voy a decir que todas las pinturas que entran aquí son malas, no te voy a decir que todo el acero que te pueda venir del exterior para acá es malo, pero sí ha venido acero defectuoso, sí ha venido cemento cuando no cumplen las calidades, las necesidades de las normas en Venezuela, vamos a decir así. Pero entonces allí es donde viene realmente la adecuada inspección que debe haber, porque el constructor es muy importante a la hora de utilizar los materiales adecuados. Pero a veces hasta en una reparación de una casa uno le dice a una persona, mira, no uses esa pintura que no la conozco, no sé cómo tal o algo. Exacto. No, porque esta es a mitad de precio, no, porque esta ya lo ha usado un albañil sin experiencia, no sé qué cosa, o algo sencillamente, mira, le ha medio funcionado, pero le ha funcionado realmente en el tiempo, tal, las mismas reparaciones, hacerlas con productos adecuados, que ahí es donde es lo peor. Sí. O sea, reparar grietas, reparar acero, algunas cosas. Debido a las modificaciones estructurales informales, es decir, han tumbado paredes, clomorato, hasta columnas han tumbado, sin la gente tomar en cuenta que el daño que está causando. Desde el punto de vista técnico-legal, ¿hasta dónde tiene permitido un propietario hacer este tipo de modificaciones? Ok, tenemos que estar claros que el riesgo sísmico no solamente es para los edificios en altura, ¿no?
realmente sí puede haber y sí debe haber buena cantidad de modificaciones que han hecho los propietarios o alteraciones, en este caso de la estructura, posiblemente, que es lo peor que pueden haber hecho, sobre todo en los casos donde las paredes son muros portantes, o sea que trabajan evidentemente con la estructura del edificio y algunos otros métodos constructivos, ¿no? También. Eso sí ha pasado realmente. Como me hablas de en este caso, la responsabilidad legal, vamos a decir así, sí, bueno, el constructor hizo eso como un método constructivo totalmente válido, la alcaldía lo aprobó, se inspeccionó, totalmente, vamos a decir así. Cuando se entrega el documento de condominio, ¿verdad? Y si no te lo ampara la ley, que la ley establece bien claro, si tú le haces modificaciones estructurales a un edificio, la responsabilidad del constructor no está de per se. Pero no es tanto que vamos a hablar de responsabilidad o vamos a hablar de riesgo. Vamos a hablar de riesgo humano, vamos a hablar del problema de la vida, que es lo que ahorita nos repercute. O sea, este propietario de alguna manera, aparte de haber cometido un delito o una ilegalidad muy grande, puede estar poniendo en riesgo la estructura del edificio. Hay que llamar a la atención con respecto a eso. Estoy totalmente de acuerdo. O la Cámara está totalmente de acuerdo, porque es que las modificaciones a ciertos edificios, a ciertas instalaciones, a ciertos galpones, a ciertas estructuras, vamos a decir así, no se pueden hacer de alguna manera, empíricamente, de alguna manera por estética, de alguna manera porque es lo que me conviene a mi espacio. Porque es lo que me gusta. Porque es lo que me gusta, sino sencillamente tal vez conversarlo, preguntar a la persona que construyó el edificio y evidentemente él te dirá, o ir a la alcaldía, mira, puede hacer esta modificación. Y está el caso de, si yo sé que alguien está haciendo eso en mi edificio, irlo a denunciar a la alcaldía. Totalmente, mira, eso es algo que no deben dejar pasar en absoluto. Y es una recomendación muy grande a que alguien está alterando ese tipo de cosas, alguien está poniendo jacuzzis internamente a veces dentro de un apartamento muy pesado, que se han desplomado, alguna cosa entre piso y piso. Sí. Ha afectado la estructura, lo han quitado después, pero ya la estructura pudiera estar afectada. Pasaban muchas cosas. El uso de estos tanques elevados arriba que después los han construido, el edificio no está calculado para eso. Pero bueno, se puede calcular haciéndolo bien, vamos a decir así. Claro. Pero se ve, hasta se ha visto bastante cuando le comienzan a poner todas esas cargas a la estructura. Te digo, es un edificio, es una casa. O sea, no tiene por qué ser un edificio. Una construcción totalmente normal, tú no la puedes modificar si alteras los planos que ya trajo originalmente. Sí, está calculada de alguna manera, todo. Lo vamos a decir, lo estructural, lo civil, lo eléctrico, tal, lo mecánico, está calculado todo de alguna manera. Si ya tú le vas a hacer modificaciones, donde varías la carga, modificas, teniendo alteraciones importantes, deberías buscar especialistas para que verdaderamente te asesoren en eso. Y tener una permisología en tal caso. Yo creo que todo debe tener una permisología. En otros países, yo estuve en estos días recientemente en Estados Unidos y estaban modificando la casa de un amigo y él tenía que pedir permiso al ente municipal para que aprobara lo que estaba haciendo. Y si no, le paralizaban la obra. Aquí es lo mismo. Nosotros tenemos aquí una alcaldía, una oficina de planificación urbana, un catastro, todas esas dependencias que realmente deben estar encima de eso, pero bueno, no se puede controlar toda una ciudad, no es fácil, pero realmente y tener la gente preparada un poco para eso, porque entonces hay que ir a inspeccionar, es un gasto, tal, tú sabes, el que quiere modificar o quiere hacer una cosa, así como pagar una construcción, pague también una inspección, claro. Porque a lo mejor yo puedo quitar un muro, pero tengo que buscar cómo hago el refuerzo estructural. Ingeniero, tengo entendido que hay una propuesta que presentaron en estos días para la reconstrucción de las zonas afectadas en el país. ¿Qué me puedes hablar al respecto? Sí, esa propuesta se llama específicamente Propuestas de Medidas Económicas y Reformas Legales Urgentes para el Plan Nacional de Reconstrucción Habitacional Post-Sismo. Esta es una propuesta muy interesante que está en la mesa, entregada a la presidencia, de la Cámara Venezolana de la Construcción, donde lo más importante es hablar, por supuesto, de la viabilidad financiera y operativa de estos subsidios que se quieren entregar, en este caso es del 80%,
el estímulo fiscal es también a la producción y abastecimiento de materiales, porque puedo tener muchas ganas, pero es que Venezuela no está preparada para producir tampoco esa gran cantidad de materiales para la construcción, y con calidad, ¿no? Creo que más decir, pero los tenemos las fábricas trabajando al 20, al 30%, pero las hay. Impulsar a todos esos fabricantes de materiales. Claro, imagínate Cabilla, ojalá Sizuca pudiera tener aquí, ¿qué te digo yo? Electricidad todo el día para producir más cabillas. No se puede, un cemento de excelente, gran calidad, pudiera tener mayor capacidad de producción. Pero bueno, también otra parte importante es ¿cómo se llama? La seguridad estructural, o sea, con la integración verdaderamente del profesionalismo en el estudio adecuado de los suelos, lo que hablamos, los calculistas, los ingenieros que participan. O sea, realmente se quiere destacar verdaderamente que se usen los ingenieros, los arquitectos verdaderamente certificados en idóneos, pues vamos a decirlo así. Yo me voy mucho a la certificación, porque yo no me puedo pagar y dar el vuelto. A mí me tiene que certificar alguien. A nosotros nos certifica el Colegio de Ingenieros, no porque nos da un CIB. El Colegio de Ingenieros nos da unas clasificaciones de acuerdo a años de experiencia, no años de graduado. Y yo creo que tiene que actualizarse. Sí, totalmente. Y en la parte de inspección también. Yo a lo mejor no puedo poner a inspeccionar un joven que puede estar muy bien preparado, un excelente calculista que solamente ha trabajado como calculista, no ha tenido experiencia de campo o algo, ahí a inspeccionarme el puente sobre el lago, a inspeccionarme un edificio de 20 pisos o algo así por el estilo. Hey, la idea es eso, formarlo y que se gane la experiencia. Y otra cosa importante que no tiene que ver con esto, pero me acordé ahorita que quiero que quede recalcada. Hoy en día hay mucha automatización, entre comillas. Hoy en día hay mucha IA, entre comillas, inteligencia artificial. Realmente esto no es así. Hay mucho software que calcula solo, que queda. No, datos malos dan resultados malos. Claro. Y ahí es donde más necesito la experiencia y los criterios, verdaderamente, de los profesionales, para que también una construcción salga profesional perfecta. en el campo. Profesional en todos los niveles, ¿no? En el sentido, desde que diseña, desde que, vamos a decir, se da la primera parte, después se diseña, se construye y se está inspeccionando hasta que realmente la obra queda finalizada. En todas las etapas de este proceso. Expertos en todo, o sea, vamos a decir idóneo, como dices tú. Puede ser gente que está aprendiendo algo, pero ya no se puede seguir tomando los riesgos de la autoconstrucción. Claro. Ya no se puede seguir tomando los riesgos de personas que verdaderamente no están adecuadamente clasificadas para cierto trabajo. No que un ingeniero, un arquitecto puede firmar por un electricista, un electricista firmar por un mecánico. Cada quien con lo suyo. Claro.